Hola, bienvenidos a este nuestro devocional de miércoles de la Iglesia Bautista Peniel de la Ciudad de México. Es un gusto recibirles en este devocional de miércoles, como le llamamos nosotros, y pues el que nos estén acompañando. Vamos a orar, hermanos, hermanas, vamos a poner este tiempo de devocional en las manos del Señor. Señor eterno, te exaltamos y glorificamos porque no hay Dios tan maravilloso, Señor, tan grande como tú, que haya hecho las obras y las maravillas como tú, Santo Dios. Te pedimos perdón por nuestras faltas y pecados y rogamos, Señor eterno, que tú, Padre, nos perdones y nos limpies de toda maldad en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y en su nombre agradecemos, Padre, todas las bendiciones que has derramado para con nosotros y el cuidado que también tienes para con nosotros en nuestras familias y la Iglesia Bautista Peniel y nuestras iglesias hermanas, Señor. Padre, quiero poner este tiempo de devocional de miércoles en tus manos, donde queremos agradecerte, Señor, por la vida de cada hermano, cada hermana en todas las iglesias que se dedican a enseñar tu palabra. Padre, que les has dado la vocación de enseñar tu palabra, desde los niños hasta el púlpito, Señor. Queremos darte gracias por eso y hoy queremos compartir precisamente con la iglesia, con nuestros hermanos que se dedican a enseñar tu palabra, cuáles son aquellos pasos que nos hacen ver irreprensibles en esta vocación que tú nos has dado como la enseñanza de tu palabra, Señor. Pues alabado seas y toma este tiempo en Cristo Jesús. Amén. Pues hermanos, el presidente Venustiano Carranza, cuando se promulga la Constitución de 1917, dicta un decreto donde el 15 de mayo sería el día en que se conmemoraría, hermanos, eh, el Día del Maestro. ¿Y, y por qué el 15 de mayo, hermanos, pensó que se conmemoraría el Día del Maestro? Porque el 15 de mayo como que son días en los cuales hay dos eventos que se tenían en la mente en aquel tiempo. El primero es que el 15 de mayo de 1867 fue la toma de Querétaro, cuando el gobierno de México precisamente sitia todavía el reducto, el pequeño reducto que tenía Maximiliano de Habsburgo, y fue el 15 de mayo de 1867 cuando cae la ciudad de Querétaro, donde se había resguardado Maximiliano de Habsburgo. Pero también, hermanos, el 15 de mayo se conmemoraba a un santo patrono, que era San Juan Bautista de la Salle, que se le conocía como el patrono universal de todos los educadores, de aquellos que enseñaban a aquellas personas que eran marginados, a los artesanos de las Indias, ¿no? Y San Juan Bautista de la Salle era ese santo patrono, que buscaba el que la gente sea letrada, el que buscaba que la gente tuviera formación. Les hablaban de valores, les hablaban de virtudes en aquel tiempo. Y San Juan Bautista era el santo patrono precisamente de esos maestros que se ocupaban o se preocupaban por las personas que no estaban letradas, y les enseñaban las virtudes y los valores, no nada más las ciencias que podrían tener en aquel momento. De ahí que Venustiano Carranza proclama, hermanos, el 15 de mayo como el Día del Maestro, y hasta hoy, el 15 de mayo, como lo es hoy, miércoles 15 de mayo, se conmemora el Día del Maestro. Pero el Día del Maestro, hermanos, perdón, o el tener la virtud, hermanos, y el privilegio de enseñar, para mí en la vida, hermanos, hay algunos oficios o trabajos que para mí son, hermanos, uno de los oficios muy grandes que Dios ha dado al hombre, y uno entre esos es los médicos, la medicina, los maestros y por supuesto los que nos encargamos de enseñar la Biblia. No estoy demeritando otras cosas, hermanos, pero por las virtudes y por la vocación que se tiene al cuidar a los enfermos, por las virtudes y las vocaciones que tiene el maestro al transmitir su conocimiento, y también por las virtudes que Dios ha dado a aquellos que nos dedicamos a enseñar su palabra. Esto son de las profesiones del mundo muy interesantes, hermanos. Pero algo interesante, hermanos, es que la Biblia nos enseña que aquellos que han sido llamados a proclamar su palabra, a enseñar su palabra, y lo quiero decir así, hermanos, desde los niños hasta los adultos en el púlpito, hermanos, eh, aunque no se piensa así en el mundo, la realidad es que aquel hermano o hermana que se dedican a enseñar la Biblia, hermanos, deben ser de carácter irreprensible.
En las escuelas hoy ya no te piden, antes, hermanos, sí, te pedían virtudes, valores, incluso cierto conocimiento de Dios o alguna religión, con los tiempos que les estoy diciendo de San Juan Bautista de la Salle, ¿sí? Hoy día ya no se pide eso, hoy en día ya no importa cómo te conduces, ya no importa si tienes valores, ya no importa si tú, cómo te conduces en la vida. En la iglesia, sí, hermanos, en la iglesia todos los que enseñamos somos llamados incluso no solamente a enseñar las virtudes y los valores que puede haber en la sociedad, sino sobre todo las virtudes y los valores que la Biblia nos enseña, que Dios ha puesto. Y hoy vamos a hablar, hermanos, del carácter irreprensible de los maestros de la Biblia. Y aquí, aunque los textos son muy directamente guiados hacia los varones, hermanos, porque son textos que hablan al liderazgo de la iglesia, y sobre todo cuando enseñan, al final, hermanos, también quiero que esto pues, se pueda tomar para aquellas hermanas que dentro de las iglesias son una bendición cuando son maestras de escuela dominical, la dirección de escuela dominical, enseñan a los niños, a los adultos, a las mujeres, cuando le enseñan al grupo de mujeres, hermanos, que son una bendición. Entonces esto, hermanos, es como para nuestros hermanos y hermanas que tienen esa vocación de enseñar la palabra de Dios, sea varón o sea mujer, esas mujeres u hombres que tienen la vocación de enseñar. Un punto interesante con el que voy a comentar, hermanos, que son como textos bases en los que vamos a tener este tiempo de reflexión. Primero les quisiera pedir que vayan conmigo a segunda epístola a Timoteo capítulo 2. Segunda epístola a Timoteo capítulo 2, versículo 2, dice así el texto, hermanos, dice el texto así en segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces es un mandato de Pablo hacia Timoteo en las cartas pastorales, pero cuando lo transmitimos hacia nosotros, es un mandato de Dios para los pastores, que nosotros debemos identificar, y aquí añado, hombres y mujeres que sean aptos, idóneos para enseñar a otros. ¿Sobre qué? Sobre la palabra de Dios. Y luego de ahí, hermanos, nos vamos adelantamos tantito en Tito capítulo 1, Tito capítulo 1, dice de los versículos 6 al 7, dice Tito 1:6, dice, el que fuere irreprensible marido de una sola mujer que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Y el versículo 9 dice, retenedor de la palabra, fiel tal como ha sido enseñada, para que pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Entonces, hermanos, aquí podemos observar que hay mandatos en la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, donde aquellos que hemos sido llamados a enseñar su palabra, hermanos, tenemos que tener ciertas virtudes, mostrar cierto carácter, en los cuales tenemos que ser irreprensibles. Según el siguiente texto en el cual estamos basando estos principios que vamos a ver, hermanos, sobre el carácter irreprensible del maestro o la maestra de la Biblia, es en 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 2. Primera de Timoteo 3:2 dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Entonces, ¿por qué estoy leyendo todo esto, hermanos? Porque al final, en los que nos dedicamos a enseñar la Biblia, hay áreas en las cuales el Señor nos pide que seamos irreprensibles. Irreprensible quiere decir que no deben ser áreas en las cuales nos puedan señalar, ya sea en nuestro testimonio, en nuestra vida o en la forma en que enseñamos la palabra de Dios. Así que el día de hoy, hermanos, vamos a ver cuáles son aquellas áreas del carácter irreprensible que debemos nosotros trabajar, los que nos dedicamos a enseñar la Biblia dentro de una iglesia, sea varón o mujer. Y el primero, hermanos, es, aunque ya les dije aquí, ya les mencioné unos textos, ahora les voy a mencionar precisamente en qué áreas, tanto el maestro como la maestra de la Biblia, tenemos que ser irreprensibles. El primer punto, hermanos, es que tenemos que ser irreprensibles en nuestra vida sexual. Hoy en día, en la vida secular, hermanos, en las escuelas, ya no se cuida esa situación, ya no se cuida los valores, ya no se cuidan las virtudes, hermanos. Y ya no interesa si tú tienes una vida de alguna manera de buen testimonio, ya no interesa esto, ya no interesa cuál es tu concepto de la sexualidad y si lo estás caminando de una manera correcta, no, eso ya no interesa. En la iglesia sí. En la iglesia esta va a permanecer, esto no se va a quitar. En la iglesia, hermanos, para que tú seas un maestro o una maestra irreprensible delante de Dios y los demás, sí debes cuidar, amados hermanos, si eres maestro o maestra, debes cuidar
precisamente tu vida sexual. Debemos ser irreprensibles en nuestra vida sexual. Dice en 1 Timoteo 3:2, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, ¿sí? En Tito 1:6 también lo habíamos leído, hermanos, en Tito 1:6 también el texto nos dice, otra vez, el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer y que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni rebeldía. Entonces, hermanos, aquí lo que podemos observar es que un carácter en lo cual el maestro y la maestra de la Biblia tenemos que mostrar es que debemos ser irreprensibles en nuestra vida sexual. Si somos casados, hermanos, no debemos ser divorciados o haber cohabitado con más de una mujer, y si es mujer, lo mismo, hermanos, que muestren con su testimonio el que el matrimonio Dios lo hizo y que ellos se mantienen firmes en el matrimonio, porque lo que Dios unió no lo separa el hombre. Debemos mostrar fidelidad al esposo o a la esposa si somos casados. Pero ¿qué tal para los hermanitos o los jóvenes y las señoritas que no están casados, por supuesto, pero se dedican a enseñar la Biblia? Bueno, pues ellos, hermanos, al ser solteros deben mostrar dominio propio y una vida sexual piadosa, en lo cual se guardan en santidad en su vida sexual delante de Dios, que toman muy en serio la sexualidad en su vida y que no se están involucrando con personas o que no son creyentes o que están involucrándose ya en una vida activamente sexual donde está la fornicación o vivir en amaciato, porque esto no está bien delante de Dios. Si tú eres un maestro o una maestra de la Biblia, tú y yo debemos cuidar, siendo solteros o casados, debemos cuidar que seamos irreprensibles aún en nuestra vida sexual, porque los niños lo están viendo, porque nuestros jóvenes lo están observando, porque los adultos de la iglesia esperan que nosotros seamos testimonio a la iglesia de una vida irreprensible sexualmente en la cual agrada a Dios. Y eso, hermanos, sabemos nosotros que eso lo ven aquellos que nos siguen detrás, a los que les enseñamos, y no solamente enseñamos nosotros de manera pedagógica o bíblica, sino con nuestra propia vida también enseñamos. Entonces, hermanos, el maestro o la maestra de la Biblia tenemos que ser irreprensibles en nuestra vida sexual. Santidad en el matrimonio, santidad en la soltería, ¿sí? Donde la sexualidad sabemos que se ocupa única y sencillamente para aquello que Dios la creó y es dentro del matrimonio. Segundo punto en lo cual los maestros y las maestras que enseñamos la Biblia, hermanos, debemos ser irreprensibles, y es en nuestro comportamiento y conducta. Nuestro comportamiento y conducta va a hablar mucho de lo que realmente nosotros somos, ¿sí? En las escuelas, en la primaria, en la secundaria, hermanos, o ya desde el kindergarten, es primaria, secundaria, preparatoria, universidad, ya, hermanos, ya yo les decía, no interesa a quién seas, puedes ser un gran ingeniero, puedes ser un gran botánico, puedes ser un gran doctor, pero si tú eres una persona que no tiene buen testimonio de la sociedad, eso no importa. Con que tú seas hábil en aquella área no interesa. En la iglesia sí interesa. En la iglesia sí interesa el cómo te comportas. En la iglesia sí interesa el cómo vives. En la iglesia sí interesa si eres maestro o maestra de la Biblia. En la iglesia sí interesa, hermano, hermana, tu testimonio, tu comportamiento ante los demás. Vuelvo a leer 1 Timoteo capítulo 3, versículo 2 en adelante. Dice, es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa. Me voy a adelantar de nuevo a Tito 1, dice en el versículo 7, es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de los buenos, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Y cuando algunos me dicen, no, pues sí, pastor, pero es que eso solamente se lo dice a los varones. No, hermanos, eso es sana doctrina. De hecho, aquí en Tito capítulo 2 dice así en cuanto a la sana doctrina. Tito 2, versículo 3 dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos y a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces, hermanos, es sana doctrina. Así que si nosotros, tú y yo como varones, las mujeres que enseñan la palabra de Dios,
tenemos esa virtud y esos valores que Dios nos ha dado mediante su palabra. Nosotros, hermanos, debemos ser irreprensibles ya no nada más en nuestra vida sexual, sino irreprensibles en nuestro comportamiento y conducta. Ser ejemplo de una vida piadosa, de un buen testimonio tanto para la iglesia como los de afuera, dice la Escritura, la manera en que se conduce, hermanos, la manera en que nos conducimos hacia los de afuera, hermanos, va a impactar la vida, la forma en que hablamos, cómo tratamos a los demás. Todos estos factores, hermanos, determinarán si nosotros somos maestros irreprensibles. No queremos ser, hermanos, no queremos caer en esa cuestión incongruente donde nosotros no hacemos lo que predicamos, no practicamos lo que predicamos. Así que, hermanos, si tú tienes el privilegio desde el cunero, párvulos, primarios, adolescentes, jóvenes adultos, adultos mayores, predicar en el púlpito, si tú tienes ese privilegio que Dios te ha dado, no solamente tienes que saber enseñar la Biblia con buena técnica y sana doctrina, sino que también tienes un buen testimonio, tienes que ser irreprensible, ya no nada más en tu vida sexual, hermano, hermana, sino también en tu comportamiento, en tu conducta. Dice Pablo, escribió a Timoteo aquí en la primera epístola, capítulo 4, versículo 12. Primera de Timoteo 4:12 dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino que sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Hermanos, en este punto es importante que no solamente es enseñar en un aula o en un púlpito o en algún salón de iglesia, sino que nuestra vida también enseña y nosotros debemos ser enseñables. Así que, hermanos, un segundo punto en lo cual los que nos dedicamos a enseñar la palabra de Dios debemos ser irreprensibles, además de nuestra vida sexual. ¿Qué testimonio tenemos en esto? También debemos ser irreprensibles, en nuestro comportamiento y conducta. Un tercer aspecto en el cual los que nos dedicamos a enseñar la palabra de Dios, varones o mujeres, debemos ser irreprensibles, es en nuestra vida familiar. Esto es algo también muy marcado. Primera de Timoteo, capítulo 3, 4 al 5, dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Es un punto claro que maneja aquí la Escritura, lo mismo. Regresamos a Tito, capítulo 1, versículo 6, dice el texto: el que fuere reprensible, marido de una sola mujer, que tenga a sus hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni rebeldía. Entonces, hermanos, también nosotros debemos, como maestros de la Biblia, tener buen ejemplo en nuestra familia y que nuestra familia sea ejemplo hacia la iglesia. Hermanos, que sepa gobernar su casa y pastorear a su esposa y a sus hijos si es varón. Si es mujer, que se sepa sujetar a su esposo, que sepa guiar a sus hijos a la obediencia, a la autoridad del papá, que sepan acercarse a Dios, que no estén causando problemas en la iglesia. Debe ser un buen maestro y evangelista para sus hijos y esposa. Debemos saber tener en sujeción a la familia, como ya leímos, y proveer todo lo necesario, cumplir todos nuestros deberes como cabeza de familia si somos varones, o como mujer ayuda idónea. Debemos dirigir, proveer el sostén, brindar educación y formarles en aquellas cosas que competen al Señor en nuestro caminar cristiano. Hermanos, el liderazgo cristiano debe vivir consistentemente al Evangelio, cosa que los falsos maestros no pueden hacer. Los falsos maestros no pueden vivir de una manera ecuánime y consistente al Evangelio. Esa es una realidad, hermanos. Los falsos maestros se comportan de otra manera, no como debe comportarse un maestro del Señor. Por ejemplo, hermanos, dice en 2 de Timoteo 3, desde el versículo 1, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos y avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. El versículo 5 es un punto importante: que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Esto se evita. Dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, hermanos. Entonces, un tercer signo o sello de una maestra irreprensible es su testimonio en su casa y su testimonio ante los demás. Vean cómo los falsos maestros hacen todo lo contrario a lo que tiene que hacer un maestro que tiene sana vida, sana doctrina. Entonces, hermanos, también, además, otra vez, pues recapitulo: el maestro de la Biblia, la maestra de la Biblia, tenemos que tener un carácter irreprensible en nuestra vida sexual, un carácter irreprensible en nuestro comportamiento y conducta, y tenemos que tener un carácter irreprensible, amados hermanos, en nuestra vida familiar. Y como último punto, hermanos, es que
el hombre y la mujer que se dedican a enseñar la palabra de Dios, tenemos que ser irreprensibles en cuanto a nuestro conocimiento bíblico. Eso es algo importante. Tenemos que saber de la Biblia, amar la Biblia, conocer la Biblia, haber experimentado la Biblia, para que a su vez nosotros podamos compartir lo que dice la Biblia para aquellas personas a las cuales Dios nos ha puesto a nuestro cuidado para compartirles su palabra, hermanos. Entonces, por ejemplo, de nuevo, dice 1 Timoteo 3:1, ¿no? Pero es necesario que el obispo sea reprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Sí, y habíamos leído también segunda de Timoteo, hermanos, donde dice segunda de Timoteo 2:2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar a otros, ¿verdad? Entonces, tenemos que saber enseñar la Biblia, tenemos que saber resguardar lo que la palabra de Dios dice. Otra vez, hermanos, hablando de enseñanza o de pastor o de estar guiando a la grey, dice en segunda de Timoteo capítulo 4, dice en el versículo 1, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Interesante, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Maestros que meterán el pecado y la confusión dentro de la iglesia. Por eso dice en el versículo 4, y se apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Entonces, hermanos, precisamente aquí es donde nosotros tenemos que darnos cuenta que aquel hermano o aquella hermana que enseñan en la iglesia sí tienen que tener conocimiento bíblico, tienen que tener preparación bíblica, y para los que estamos en el liderazgo, los varones pastores y aún las líderes de las mujeres, hermanos, sí tienen que tener, es ideal. Hermanos, sería lo ideal que tengan formación teológica para que puedan guiar de la mejor forma, conforme a las escrituras a la grey, la cual Dios ha puesto bajo nuestro cuidado. Así que, hermanos, otra forma en la cual maestros que nos dedicamos a enseñar la Biblia, es que tenemos que ser irreprensibles en cuanto a nuestro conocimiento bíblico. Eso es algo importante que podemos observar. Fíjense, regreso, hermanos, en cuanto a este sentido, a 1 Timoteo 4, cuando dice que le dice Pablo a Timoteo que él debe ser ejemplo, que no tenga en poco su juventud, sino que debe ser ejemplo en los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. El apóstol Pablo le sigue diciendo, entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. La lees, la proclamas, la enseñas, la aplicas. Versículo 14, no descuides el don que hay en ti, que fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio, es decir, que el liderazgo había autorizado el ministerio de enseñanza de Timoteo, y dice en el versículo 15, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto. Fíjense, como maestro de la Biblia, dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti y a los que te oyeren. Aquí no está hablando de la salvación eterna, sino que está diciéndole que si Timoteo se sigue preparando y perfeccionando en el conocimiento de la Biblia, hermanos, él va a evitar dar mala doctrina, falsas enseñanzas o herejías, de las cuales va a salvar de la mala doctrina, falsas enseñanzas y doctrina a aquellos a los cuales están siendo adoctrinados por Timoteo. De esa misma manera, para aplicarlo con nosotros, es exactamente lo mismo. El maestro o la maestra de la Biblia, hermanos, tienen que estar constantemente, durante toda su vida, tenemos que estarnos preparando, perfeccionando, hermanos, la habilidad y ese don que Dios nos ha dado a los que enseñamos su palabra, hombres o mujeres, para que los que reciben nuestra enseñanza tengan la mejor enseñanza posible, la sana doctrina, la verdad que está en Dios, en su palabra y Jesucristo, hermanos, y así entonces podamos nosotros ser maestros diligentes delante de Dios al enseñar su palabra. ¿Por qué? Porque esto es importante, es la palabra de Dios. Así que los que nos dedicamos, amados hermanos, a enseñar la palabra de Dios, seamos hombres o mujeres, tenemos la responsabilidad, hermanos, de estarnos preparando en el ministerio. No solamente tener tiempo en el ministerio, sino que estarnos preparando en el ministerio.
¿verdad? La manera en que nosotros enseñamos, hermanos, va a mostrar la eficacia o no, ¿verdad, hermanos? De lo que nosotros estamos haciendo, la forma en que nosotros estudiamos, hermanos, la Biblia, la forma en que nosotros enseñamos la palabra de Dios va a mostrar la eficacia en lo cual podríamos tener o no cuando enseñamos la palabra de Dios. Así que, hermanos, voy a recapitular para terminar y es que, hermanos, el carácter irreprensible del maestro de la Biblia tiene que cuidar irreprensibilidad en su vida sexual, irreprensible en su comportamiento y conducta, irreprensible en su vida familiar e irreprensible en el conocimiento y preparación de la palabra de Dios. Así que, hermano, si tú has sido llamado o llamada a enseñar la Biblia en la iglesia, en cualquier área, hermano, muchas felicidades. Gracias por tu tiempo, gracias por el amor que entregas para la iglesia y para los hermanos que van a aprender o que están aprendiendo por medio de ti de la palabra de Dios, que Dios te colme de bendiciones, pero jamás descuides estos puntos, porque eso te va a permitir ser un maestro o una maestra diligente y agradable delante de Dios. Pues terminamos con una oración. Señor, te damos gracias por todos nuestros hermanos y hermanas que tanto en Peniel como en todas las iglesias, Señor, se dedican a enseñar tu palabra, desde el cunero hasta los adultos y en el púlpito. Te damos gracias por la vida de todo hombre y toda mujer que se dedican a enseñar tu palabra y entregan su vida, Señor, y se dedican a estudiar tu palabra y a prepararse para enseñarla de una manera eficaz. Ayúdanos a todos los que nos has dado este privilegio, Señor, de enseñar a tener un carácter irreprensible en las áreas que mostramos, Señor, y gracias por tu bondad. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús. Amén. Pues hermanos, espero que esto haya sido de ánimo y de bendición para ustedes. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos el fin de semana. Hasta pronto.